Buenas noches. La crónica de un fraude electoral anunciado. Uno de los fraudes electorales que ha sufrido el país a lo largo de su historia y tal vez el más importante de ellos. Estamos hablando de las elecciones presidenciales en el año de 1970, en donde aquella época también se elegían Congreso, diputados y concejales. Hoy, las elecciones más controversiales en la historia de Colombia. ¿Por qué controvertidas? Pues porque fueron las últimas del Frente Nacional, el famoso acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder en Colombia. Según ese acuerdo, las elecciones para ese año las tenía que ganar un conservador, es decir, el país elegía, pero no al que quisiera, sino al que tocaba. Conozcamos bien la historia sobre este día, sobre el 19 de abril de ese año, el día de la última elección presidencial del Frente Nacional, en la cual su candidato Misael Pastrana Borrero resultó siendo elegido jefe de Estado. La historia de un país en donde la fraudulencia a veces se repite o es parte del ejercicio del poder. Para esa ocasión, los candidatos más opcionados y favoritos del pueblo eran Misael Pastrana Borrero, Gustavo Rojas Pinilla, Belisario Betancur y Evaristo Sordis. Pastrana pertenecía al Frente Nacional, y tanto Belisario como Sordis al Partido Conservador. Era la primera vez que en toda la historia política de Colombia el bipartidismo sufría un cambio tan importante. El exmandatario Gustavo Rojas Pinilla inauguró el llamado tercer partido, que era llamado la Alianza Nacional Popular, o conocido por sus siglas como la ANAPO. Pinilla, junto con Misael, eran los candidatos más opcionados y populares. Sin embargo, la victoria de Rojas parecía llegar finalmente. Las emisoras a las 4 de la tarde, como era tradicional, relataban los resultados del ascenso de Rojas a la presidencia, un triunfo inminente para el tercer partido, y las emisoras lideradas por la cadena más escuchada de la época, que era Todelar, lo sabían ya. A eso de las 9 de la noche, todos los reportes indicaban que Rojas Pinilla estaba liderando y era virtual ganador, hasta que el gobierno ordenó la suspensión de la transmisión del recuento de votos, permitiendo únicamente la difusión de datos oficiales de la registraduría. Rojas llevaba 1.235.679 votos contra 1.121.958 de Pastrana, una ventaja de más de 113.000 votos. Ese mismo día, de repente ocurrió un apagón. La ciudad estaba preocupada y el presidente Carlos Lleras Restrepo, abuelo de Germán Vargas Lleras, decretó toque de queda, ley seca y claramente el control radial, al igual que ciertas medidas represivas como la detención de los dirigentes de la ANAPO en las ciudades principales del país, quienes habían firmado un comunicado que manifestaba el no reconocimiento de un triunfo diferente al de Rojas Pinilla. En la mañana del 20 no fue Rojas quien ganó la presidencia. Misael Pastrana, como mencionamos anteriormente, padre de Andrés Pastrana, fue proclamado presidente de la República de Colombia. Pero eso sí, es importante reconocer que para aquella vez el abstencionismo fue golpeado. Votaron alrededor del 53% de la población. De esta manera finalizaron las elecciones de aquel día. 1.625.025 votos para Misael, y con una diferencia de casi 64.000, Gustavo Rojas Pinilla obtuvo 1.561.468 votos. Eso sí, respecto con la demás competencia, hubo una brecha muy extensa. Sin embargo, al igual que Belisario y Evaristo, el candidato que fue electo también era conservador. Uno de los aspectos a destacar dentro de ese día tan controversial para Colombia fue la cantidad de votos, con un abstencionismo del 47.47%, algo que podríamos decir es bueno. Fue un suceso que oscureció y llenó de sombras el proceso de la elección, tal como lo relatan aquellas personas que vivieron estos trágicos sucesos, y que a día de hoy sigue siendo un caso sin ser aclarado, y tal vez uno de los fraudes más evidentes y de grandes consecuencias que ha tenido la historia de nuestro país. Y mientras aumentaba la represión oficial contra la gente y los resultados de la votación simplemente crecían a favor de Misael Pastrana, un testigo electoral de la ANAPO, Jorge Villaveses, dijo para entonces que con el fraude estaba surgiendo una nueva violencia, esta vez no de un partido contra otro, sino de una clase, la oligarquía colombiana contra el pueblo de Colombia. Por lo que nos hacemos la pregunta de si hubo o no fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970.
Y es importante tener en cuenta lo que decían algunas de las personas que estuvieron presentes durante todo el proceso. Así como parte de nuestra investigación, pudimos recuperar ciertas entrevistas que se hicieron años más tarde del suceso del apagón y que da muestra de lo que se vivió para aquella época. A raíz de las elecciones, en el año de 1970, el 19 de abril, cuando Misael Pastrana fue ganador de las elecciones por encima del candidato Gustavo Rojas Pinilla, nació el M-19. El M-19 nace como consecuencia de que un grupo de ciudadanos colombianos dijo que al general Gustavo Rojas Pinilla, al general retirado Gustavo Rojas Pinilla, le habían robado las elecciones en favor de Misael Pastrana Borrero. Esto lo dijo mucha gente. El candidato Rojas Pinilla quedó callado, pero mucha gente sí lo dijo. Y a raíz de esto nace el M-19. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en esas elecciones? En mi caso particular, yo era un joven de 22 años y decidí votar en ese momento por Evaristo Zurdi, que había sido el candidato al cual los barranquilleros y en realidad en general la costa norte de Colombia estaba apoyando. Al igual que Pepe, muchas más personas no se explicaban cómo habían cambiado los resultados y tampoco se imaginaban específicamente que 4 años después se formaría el grupo M-19, que como muchos ya sabemos sería tan caótico para la historia del país. El gobierno nacional no hizo fraude. Yo personalmente, Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno de esa época, no hice fraude. Pero la verdad es que hay una serie de datos dramáticamente interesantes, ponen a la gente a pensar en eso y se lo voy a resumir muy rápidamente. Tenga en cuenta este informe. Eran 22 capitales de departamento, en 17 ganó Rojas. De las 20 ciudades electoralmente más importantes, también en esas 20 ganó Rojas, al punto que en esos municipios, es decir, 22 y 20, 42 sobre los 920, Rojas alcanzó a poner una mayoría de más de 161.000 votos. Pudo haberlo habido y pudo no haberse extremado la vigilancia de esos escrutinios al punto de que de pronto en esos pueblos periféricos pudo cometerse una adulteración de la realidad electoral. Yo no hice fraude, ni el gobierno nacional hizo fraude, pero usted me pregunta, ¿hubo fraude? Yo no le puedo contestar que no lo hubo. También pudimos acceder a esta pequeña entrevista del exministro Carlos Augusto Noriega, quien afirmaba que no hubo ningún fraude que haya sido dirigido por el gobierno, aunque sí planteaba la duda de la posibilidad en que en algunas regiones periféricas del país se hubieran dado alteraciones de los votos, sin poder determinar si aquellas maniobras influyeron en el resultado. Continuemos con Alberto Lozano Simonelli, gran abogado, historiador y político colombiano, quien nos estará contando a continuación sobre su perspectiva de cómo fue el 19 de abril del 70. Yo soy un convencido absoluto de que no hubo fraude en dichas elecciones. Yo actuaba en aquella época como agente del presidente de la República en la gobernación del Tolima y sí me pude dar cuenta de que efectivamente al principio el general Gustavo Rojas Pinilla iba ganando las elecciones porque la votación lo favorecía en las principales ciudades del país y en muchas ciudades importantes del país. Pero el resultado se le fue tornando adverso a medida que se iban conociendo resultados de otros municipios. Con base en simples suposiciones no se puede decir que el general Rojas Pinilla ganó las elecciones. Hay unos resultados muy concretos que muestran los votos en todos y cada uno de los municipios del país y en todas y cada una de las mesas electorales, para que se pueda decir que hubo fraude en favor del general Gustavo Rojas Pinilla. En general, también negaba cualquier posibilidad de fraude, al explicar y plantear la presencia activa de la ANAPO en todos los puestos de votación del país, una situación que, según él mismo, atestiguó desde su cargo de gobernador del Tolima, cargo que para entonces era nombrado por el presidente de la República. Sin embargo, sabemos que el fraude no pudo haber sido más evidente de lo que fue, y mucho más luego de que Carlos Augusto Noguera, exministro alias El Tigrillo, lo reconoció en su libro Fraude en la elección Pastrana Borrero.
permitiendo abrir muchas más investigaciones, en el que tiempo después se supo que el fraude más grande sucedió en el departamento de Nariño. Las demostraciones de protesta por el evidente robo se extendieron por todo el país. Los anapistas amenazaban con marchar sobre Bogotá y ya para el 21 de abril, cuando el presidente Lleras estaba por organizar una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos, se sentía el disgusto y la inconformidad en las calles de la capital. La gente, esperando para lanzarse al ataque, se estaba tomando el centro de la ciudad y el presidente reaccionó con una alocución por televisión, declarando estado de sitio en todo el país y toque de queda para Bogotá. Hubo saqueos y enfrentamientos que dejaron muertos y heridos. Se habla de un nuevo Bogotazo, y que por las órdenes y acciones del gobierno se evitó lo que sería una gran revuelta. Sin embargo, aunque las cosas se calmaron un poco, no ocurrió lo mismo dentro del campo del orden público. En cuanto hace al caso de Bogotá, son las 8 de la noche. A las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hace por su cuenta y riesgo, con todos los azares que corre el que viola en estado de guerra una prescripción militar. Repito, son las 8 de la noche. Las gentes tienen una hora para dirigirse a sus hogares. Luego de un tiempo, un grupo de jóvenes rebeldes, inconformes con lo ocurrido en 1970, que luchaban contra el Frente Nacional, que montaron abiertamente los partidos liberal y conservadores, consideraron que no había garantías para acceder al poder por las vías democráticas. Se alzaron en armas y conformaron lo que sería una organización guerrillera. Obreros, campesinos y trabajadores en general fueron invitados también para unirse a su lucha y movimiento insurgente. El grupo Movimiento 19 de Abril, el M19. Despertaron la curiosidad de todo el país. En los principales diarios para enero del 74 llegaban piezas publicitarias anunciando un nuevo producto, M19, el hijo póstumo de la Napo. Como le decían para entonces, el grupo que reivindicó el triunfo del general Rojas en las elecciones del 19 de abril, le pasó una cuenta de cobro al Estado por fraude electoral, del que también surgió la expresión que decía: las mujeres votaron por la mañana, los hombres por la tarde y por la noche votó el gobierno. La primera acción del M19 fue una audaz incursión en la Quinta de Bolívar el 17 de enero del mismo año, para hurtar la espada del Libertador. A estas surgieron otras más osadas, como el asalto a las instalaciones del Cantón Militar del norte de Bogotá, durante el cual sustrajeron más de 5.000 armas, la toma de la Embajada de República Dominicana en febrero de 1980, la del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y el secuestro de Álvaro Gómez el 29 de mayo de 1988, que paradójicamente abriría el camino para la firma de paz y la transformación del M19 en un partido político. Pero, ¿por qué hablar de esto 50 años después? Quisimos elegir este suceso porque aunque la historiografía electoral en Colombia ha avanzado considerablemente en analizar la participación de los diversos actores sociales, las estrategias de poder y los mecanismos de presión en los electores ha dejado fuertes vacíos. El fraude electoral está en el ADN de Colombia y es una realidad. Escándalos y denuncias se han convertido en hechos frecuentes. Cada ciudadano se pregunta sobre si habría fraude en cada elección que presencia, y sabemos que luego de la desmovilización del grupo M19 para la década de los 90, no fue el final de la historia. Es el peso que lamentablemente traemos tras nuestro nombre y que debemos conocer, al igual que muchas cosas más, como aquella jornada de abril en la que los colombianos se fueron a dormir creyendo que habían elegido un presidente y se despertaron con la noticia de que el elegido había sido otro. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta edición. Si tienen algunas historias pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Verdades Oscuras. No se vayan, a continuación las 5:50. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo capítulo.